unas expectativas nuevas, con la incorporación de algunos jugadores al plantel y bueno, con la intención de poder lograr el título, que es lo más importante y lo que nos quedó en el debe, porque creo que un partido te empañó todo un trabajo de un año que fue, yo creo, muy gratificante en el sentido de la Copa que hicimos centroamericana, que la idea básica era hacer un buen papel y hemos clasificado primero y creo que al equipo le ha venido muy bien a nivel internacional, porque hacía muchos años que un equipo salvadoreño, con las dificultades que tenemos en este fútbol, en todo lo que es a lo mejor la logística, en todo lo que es a lo mejor lo organizativo, creo que hicimos un muy buen papel, dejando a lo mejor a equipos que tienen una historia muy grande como Olimpia, haberle ganado acá un partido yo creo que fue brillante y que la gente verdaderamente estuvo muy emocionada, muy contenta y bueno, creo que fuimos creando una expectativa linda. A su vez no dejábamos de pelear por quedar primero en el campeonato, que lo logramos también, que incluso con partidos que a veces teníamos que disputarlo cada 48 horas, que quieras o no, entre viaje, entre partido, barro, porque estaban las canchas que estaban pesadas, terminamos primero, creo que hicimos un colchón de puntos más que importante, 41 puntos, un porcentaje del 67% de los puntos, que creo que es muy bueno. Pero no nos alcanzó en la parte final, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol, son cosas que hay que corregir y bueno, y que hay que mejorar y tener la esperanza y la convicción de que lo vamos a lograr. Yo estoy convencido de que vamos a lograr el objetivo, porque nos fue bien compitiendo en 2 torneos que fue mucho desgaste para los jugadores, mucho viaje en micro, mucho sacrificio, jugadores que se lesionaron, que para nosotros eran imprescindibles, como el caso de Benji en su momento, como el caso, a pesar de que Rafa es un muy buen arquero también, pero se nos lesionó Benji, se nos lesionó Tinga, que Tinga para nosotros era un jugador el distinto, el que te hacía la pausa, el pensante, te manejaba los tiempos y prácticamente no lo pudimos tener. O sea, e incluso se nos vuelve a lesionar el día de la revancha con FAS. O sea, un jugador que ya estaba recuperado, que ya uno lo pone habiendo hecho un testeo con el jugador de una semana anterior, estaba con el alta médica. O sea, son cosas que a veces te pasan y que vos no esperás que sucedan, pero bueno, es así el fútbol, es así este deporte que a veces es tan ingrato que uno dice, ¿de qué te sirvió sacarle 20 puntos de diferencia a FAS? Sí, te sirve ahora para lo que es la sumatoria de puntos para Copa, pero ¿de qué te sirvió tanto esfuerzo si a lo mejor en una jugada desgraciada te quedabas fuera de todo? Obvio, o sea, con la ventaja que ya no estás en doble competencia, o sea, ya el jugador descansa más, como vos decís, se han ido algunas piezas, como el caso de Melvin de Cartagena, que surgió la posibilidad de un trueque con Metapan por Gregory Díaz, que creo que fue algo que a lo mejor para nosotros perdemos un jugador en un puesto donde tenemos mucho, porque vos tenés en ese puesto a Darwin Serén, tenés a Granito y tenés a Díaz, más Cartagena. Entonces, ¿qué pasa? Si vos a lo mejor decías, bueno, si lo hubiera pedido el técnico Metapan a Díaz y hubiera ido Díaz, hubieran dicho a lo mejor, ¿y cómo se va Chiqui Díaz? Con el gol que le hizo a Limeño, que es un jugador importante. Si hubiera ido Granito, se hubiera a lo mejor dicho lo mismo. Y esto pasó también con Cartagena, pero nosotros necesitábamos un creativo, y un creativo que, como Gregory Díaz, cuando surgió la posibilidad que me comunican
que estaba ese posible trueque, creo que ante la necesidad del jugador ese creativo, un jugador que ha demostrado en nuestro fútbol que es un muy buen jugador, creo que es un trueque que es muy parejo, que son distintos tipos de jugador, uno es más para la recuperación, este es más para la creación, pero es un puesto superpoblado que nosotros teníamos y creo que Gregory Díaz nos puede dar ese plus de pausa, de juego, de jugador muy inteligente, jugador muy profesional y que aparte hay otra cosa que también es importante, tuvo ganas de venir, que eso es importante, eso es el compromiso del jugador. Yo siempre digo, a mí, dame el jugador que se quiere quedar, no el jugador que está especulando, que me buscan de allá, que me buscan de acá, que tengo esta posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Vos te vas encontrando que después no sabes si el jugador quiere estar o no quiere estar. Entonces acá, por ejemplo, el caso de Darwin Serén. Darwin Serén vencía contrato. Darwin Serén insistió él para llegar a un acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque el jugador se quiere quedar. Porque el jugador siente esta camiseta. Entonces yo quiero ese tipo de jugador. Y después hemos traído jugadores que son dos de selección, como Jairo y Tereso Benítez, que nosotros habíamos tenido un muy buen funcionamiento con Kevin Reyes, poniéndolo en un lugar donde lo trabajábamos y terminó con un muy buen rendimiento, pero el problema de él era que vencía su contrato. O sea, a veces la gente sin saber dice, ¿y cómo lo deja ir a Kevin Reyes? ¿Y uno qué va a hacer? Si el jugador finaliza contrato y tiene un ofrecimiento mejor, ya pasa por el jugador. O sea, por ejemplo, Rafa se le vencía el contrato. Entonces también hay que fijarse, pues si vos estás dentro de dos competencias importantes como fue el año pasado, vos tenés que tener dos de arqueros que a lo mejor sean de un primer nivel y que lo puedas rotar. Entonces, si vos lo podés tener una rotación constante, el arquero o el jugador se siente bien porque está compitiendo, pero no traer a un jugador importante para que no juegue. Entonces, por eso digo, no todos los casos son iguales. A veces se opina bajo el desconocimiento de la situación contractual de los jugadores y obviamente esto cambió. Antes un jugador era jugador del club toda la vida hasta que el club lo vendía. Hace un par de años el jugador te hace un contrato por 1 año, por 2 años, el jugador termina su contrato y el jugador puede ir donde le place una vez ya finalizado su vínculo con el club. A ver, han venido bien, hemos visto muchísimos delanteros, muchísimos. ¿Por qué? Porque otra de las causas y el problema que hemos tenido y que todo el mundo se olvida, que a la segunda fecha del torneo se nos fue Salazar. Y Salazar en este equipo era el titular. Y había sido, no en el torneo anterior a empezar había sido en el otro torneo el goleador del torneo y en el torneo anterior al del año pasado había hecho una cantidad de goles buena. Quizás a lo mejor no es la ideal, pero buena. Entonces, ¿vos qué tenés que ir a buscar? Y tenés que ir a buscar un 9. ¿Por qué? Porque Sosa, si no, tiene que jugar con un montón de presión, de no lesionarse, ha jugado con problemas de contractura, ha jugado con problemas físicos, que es el único 9 que teníamos, porque después te queda la camada de los jugadores jóvenes que tenés que ir metiéndole partidos, que tenés que ir viéndolo, que tenés que ir fogueándolo. Entonces uno tiene la necesidad de traer un 9 más. ¿Por qué? Porque tiene que ser un 9 que compita con Sosa, no que Sosa esté solo y no tenga competencia. Entonces, de todos los jugadores que hemos visto,
dentro de las condiciones que uno puede traer también, porque ya hoy en día hay jugadores que vos quisieras traer y no lo podés traer, porque a lo mejor el jugador que antes te venía porque podía hacer una pequeña diferencia económica, hoy quizás, por ejemplo, te doy el caso de Argentina, hoy quizás el dólar en Argentina está a la mitad de lo que estaba hace 6 meses. Entonces, antes se llenaba el jugador en Guatemala, Honduras, de argentinos, muchísimos en Guatemala, y hoy en día ya no te van porque ya no les sirve en lo económico. Entonces te va variando la elección, y este es un jugador, Acuña, que tiene un muy buen juego aéreo, tiene un juego aéreo tremendo, tiene buen porte, técnicamente es un jugador que no le pidas que sea un Gregory Díaz ni que sea un Femia, porque no es esa característica del jugador, pero sí es el que adentro del área te va a hacer una diferencia en el juego aéreo seguro, porque va muy bien de arriba, debe ser de los jugadores de juego aéreo que mejor he visto en mi carrera. No, porque nosotros dentro de lo bueno también conservamos la base. Entonces yo hay lugares que estoy tranquilo y sé que son lugares que los tengo asegurados, como por ejemplo la continuidad de Ronald, la continuidad de Cibrián, el tenerlo a Benji. Hay lugares que están asegurados, Darwin, hay lugares de la base del equipo del año pasado que están asegurados. Ahora lo que tengo que buscar es el conocimiento de los jugadores nuevos, porque a excepción de Jairo Enrique, los demás no han jugado nunca juntos. Entonces ni siquiera los nacionales, porque Tereso Benítez lo conoce a los jugadores, pero los conoce de la selección, pero no de haber trabajado acá en Águila. Pero la verdad que están trabajando bien, están metidos. Es un lindo compromiso y un lindo desafío en el que tenemos que estar todos metidos, en el que tenemos que estar todos, como uno siempre dice, en cada partido del minuto 1 al minuto 90, al minuto 97, si estás distraído, si cometes un error, lo pagas caro en el fútbol. Y a nosotros nos pasó, desgraciadamente nos pasó. Y te lo vuelvo a repetir, te opaca una campaña que creo que se va a desarrollar, acordate, muy pocas veces que un equipo que compite como competimos nosotros en 2 torneos distintos te saque el 70% casi de los puntos del torneo. Yo lo veo muy difícil que pueda volver a suceder. Otra cosa es compitiendo en un solo torneo, pero nada, esperando, estando confiado pero no dormido, y nada, con un nuevo desafío que creo que vamos a estar a la altura y con una responsabilidad muy grande, que es la que se merece este club. Uno quiere que al club le vaya de la mejor forma, de la mejor manera, y lo bueno y lo positivo va a ser lo que puedan desarrollar los futbolistas, empezando, como vos decís, con Cacahuatique, que va a ser un partido, sabemos que es una cancha que es apretada, que van mucho a la segunda pelota, que obviamente tienen ese entusiasmo que es importante, que se lo ha dado también los resultados, porque han hecho un buen trabajo de parte de los jugadores, del entrenador, de los dirigentes también, porque es una institución nueva y de repente se acomodó sus fichas bien y le dio resultado. Pero bueno, cada etapa es distinta, cada torneo es distinto, así que bueno, las expectativas nuestras sí son las mejores. ¿Necesitas que puedan pagarte desde tu sitio web? No te preocupes. Nosotros nos ocupamos de ello. En Mambo Multimedia sabemos integrar los métodos de pago a tu página web, haciendo que la experiencia para tus clientes sea fácil, rápida y segura. Mambo Multimedia. Te conecta con la gente.